Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Ya volvemos a encontrarnos un día más. Miércoles 25 de octubre. Quedan pocos días ya para terminar otro mes. Nos meteremos en noviembre, diciembre. Estamos ya a las puertas de la Navidad, casi, casi. Y ya falta poco para despedir el 2023. Pero bueno, hoy es este día, así que vamos a aprovecharlo abriendo la palabra de Dios. Volvemos al estudio de Éxodo, estamos al final del capítulo 23, seguramente acabamos y comenzaremos el capítulo 24. Vamos a hacer una oración y así le pedimos al Señor que Él nos guíe. Señor, estamos agradecidos porque nos das una oportunidad de reunirnos en tu nombre. Siempre, Señor, tú nos bendices, nos cuidas, hablas a cada uno. Y gracias, Señor, porque podemos hacerlo así juntos como iglesia, compartiendo, Señor, lo que tú nos das. Pedimos sabiduría para que nos ayudes a explicar tu palabra y para recibirla tal cual. Danos sabiduría para entender, para comprender el mensaje que quieres para nosotros. Y te rogamos, Señor, que tu palabra actúe poderosamente en cada uno. Sabemos que es la única manera en la que tú, Señor, usas para cambiar nuestra manera de pensar. Tú nos transformas poco a poco al aplicar tu palabra en nuestras vidas, en los problemas de la vida, en las circunstancias. Tu palabra tiene poder y hoy queremos escucharla. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, qué bueno que podamos estar ahí un día más reunidos. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, vamos tomando decisiones a lo largo del día. Entonces los hermanos que estáis aquí escuchando este estudio bíblico, tanto si es en directo como si es en diferido, habéis tomado la decisión de escucharlo. Eh, Siempre podemos escoger entre una cosa y otra, tenemos muchas alternativas en las que tenemos que decidir. Bueno, ya sabes que si tú escoges escuchar la palabra de Dios, siempre esa será la mejor parte, siempre. Es cierto que tenemos que atender obligaciones, que tenemos que hacer cosas, incluso servicios en la iglesia y obligaciones, pero no te descuides en la palabra. ¿Te acuerdas al principio en Hechos de los Apóstoles cuando la iglesia empieza a crecer? Claro, había muchísimo trabajo. El trabajo estaba desbordando a los apóstoles, que eran los líderes y los que estaban sirviendo en la iglesia. Había muchas cosas que atender y de pronto ellos, claro, el Señor les estaba guiando. Ellos se dieron cuenta de que se estaban descuidando en las dos cosas fundamentales que nunca podemos descuidarnos, que era la oración y la palabra de Dios. Y entonces ellos dicen, mira, no podemos descuidarnos en predicar la palabra y en las oraciones. Así que vamos a nombrar hermanos, a los que después llamaron diáconos, para que atiendan esas necesidades que por causa del crecimiento de la iglesia se estaban produciendo, como atender a los necesitados. Dice, vamos a escoger a hermanos con unas características que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de sabiduría, que tengan buen testimonio, para que se ocupen de estas cosas y nosotros no nos descuidemos en esto. Nosotros sigamos enseñando la palabra y las oraciones. Entonces, es fácil que perdamos de vista esto que es tan importante. Y repito, incluso ahí no tengo tiempo para escuchar la palabra porque estoy muy atareado sirviendo en la iglesia y sirviendo al Señor. Es un error, es un fallo. Porque ahí tenemos la lección en la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así que de día y de noche meditamos en él. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con estos estudios bíblicos diarios en los que nos gozamos porque estamos ahí hermanos de diferentes lugares del mundo compartiendo este tiempo delante del Señor al abrir su palabra. Y antes que nos pongamos con el libro de Éxodo, capítulo 23, vamos a seguir en el versículo 27 en adelante. Miro en el chat en directo, veo que Rosario y Paco han escrito ahí, buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo fuerte. Paco y Rosario están
con la nieta nueva que les ha llegado. Ahí tenemos a Eli y Tamara, los papás, que esta anoche nació Hannah, y están tan felices con la llegada de la hijita. Bueno, los que tenemos hijos entendemos, sabemos. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, tener hijos. Es algo realmente emocionante, es algo que desborda en todos los sentidos, ¿no? Así que felicidades a los papás, a los abuelos y a todos los demás que sois tíos por ahí lejanos todos. Y cercanos, algunos porque están lejos en la distancia, es lo que estaba pensando, ¿eh? Ana Karina dice: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo ha escrito: buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y nuestro Papá estén en vuestros corazones. Yalikatu ha escrito: buenas noches, Pastor Víctor, y que Dios los bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Y Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, mi amada familia, os amo en el Señor. Y Rosario ha puesto ahí corazoncitos, y Yalikatu también. Bueno, vámonos al estudio, vamos a recordar. El último día estuvimos hablando del servicio. Leímos en Éxodo 23, 25 y 26: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El último día en el estudio nos paramos ahí, estuvimos hablando del servicio, del privilegio que tenemos cuando podemos servir a Dios. Y nota que el servicio, cuando tú sirves, serás bendecido. A Dios serviréis y Él bendecirá tu pan, tus aguas. O sea, Él promete una serie de cosas. Promete que nos va a proveer del sustento necesario cada día. Promete que va a traer sanidad. Yo quitaré toda enfermedad delante de ti. Promete que el pueblo va a crecer y se va a multiplicar. Por eso dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. El Señor nos bendice cuando obedecemos. O sea, obediencia igual a bendición. Desobediencia igual a maldición. Dios constantemente llamó a su pueblo a obedecer. Ahora después vamos a ver un poquito más, porque al entrar al capítulo 24, ahora Dios le está hablando a Moisés, y Moisés se lo va a comunicar al pueblo, y el pueblo van a decir: estamos de acuerdo, vamos a obedecer a Dios. O sea que ellos se comprometen a ese servicio, a esa obediencia, pero dejo la pregunta en el aire: ¿realmente ellos obedecieron y siempre sirvieron a Dios? ¿Qué te parece? ¿Qué crees? Así que esa era la promesa. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Versículo 27 y 28. Dios sigue prometiendo, ¿eh? Todo esto son promesas como una consecuencia directa de si servimos a Dios y le obedecemos. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Dios sigue haciendo promesas. Si me servís, si me obedecéis, la bendición es vuestra. Y aquí explica: yo enviaré mi terror delante de ti. O sea, Dios les promete una tierra, y Él promete que el mismo Dios irá delante de nosotros. Yo iré delante de vosotros. ¿Y eso qué implica? Pues como que te va abriendo camino. Dios prepara el camino que tú debes andar. Y esto se cumple igualmente hoy en nuestras vidas. Nosotros somos sus hijos, creemos en Él, somos hijos de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. Él ha preparado nuestro futuro. Ahora ya las cosas, ya no estamos así como entregados a nuestras acciones y a sufrir las consecuencias de la vida. Ahora, como hijos de Dios, Dios ya tiene un plan. Ahora podemos hablar de predestinación. No es predestinación para ser salvos. Hablamos de predestinación una vez que somos salvos, porque nuestro destino
está fijado, eso es predestinar. O sea, tú y yo sí o sí vamos a terminar con el Señor en la eternidad. Y sus propósitos sí o sí se van a ir cumpliendo en nuestras vidas. Porque somos hijos suyos. Porque le pertenecemos a Él. Y como dice en Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo ya pertenece a Él. Y Él es todopoderoso, así que nada nos puede separar del Señor. Entonces Él iba a ir delante de Israel preparándoles el camino. Él ha ido y sigue yendo delante de nosotros preparando nuestro camino en nuestras vidas. Mira, podemos comprobar si esto fue así o no. Él está hablando de cuando entres a la tierra. Cuando entres a la tierra que yo te doy, por ejemplo, cuando dice ahí, mi terror enviaré delante de ti. ¿A qué se refiere con eso? Podemos comprobar si eso se cumplió o no. ¿Qué pasó cuando Israel entró a Canaán? Josué, capítulo 2. Josué 2. Cuando Josué envió a los 2 espías, ahí en el capítulo 2, dice Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, bueno, se enteraron el rey de Jericó que habían venido unos espías y comenzaron a buscarlos. Pero dice el versículo 4, la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y cuando llegaron a su casa, habían corrido rumores, parece que los vimos por ahí cerca de la casa de Rahab. Pues el rey mandó ahí soldados, llegaron, pero la mujer los había escondido. Y entonces ellos preguntaron, oye, ¿tú sabes algo de 2 espías? Y dijo, versículo 4, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Muy convincente Rahab, ¿no? ¿Por qué actuó Rahab así de esa forma? Si ella vive en Jericó y los otros son extranjeros que vienen con intenciones de conquistarla, bueno, pues porque esta mujer creía en Dios. Dice en el versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, mira la declaración de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ahí está, ahí se cumple lo que Dios prometió. Yo voy delante de vosotros y traeré mi terror delante del pueblo, delante de los pueblos. Mi terror irá delante de vosotros. ¿Qué les pasaba a los habitantes de Jericó? El temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, dice ahí, ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, estaban asustados, aterrorizados. Y tú dices, sí, porque la fama de Israel y tal. Sí, pero aquí se detecta que hay algo más. Porque en estos tiempos estaban, no voy a decir que estaban acostumbrados, pero sí que no era la primera vez que a veces eran las ciudades atacadas por ejércitos invasores. Y Jericó precisamente era una ciudad fortificada y muy bien fortificada. Sus murallas eran tremendas y sus defensas eran tremendas, así que es cierto que ante una amenaza pues siempre hay inquietud, pero eso es una cosa es que en Jericó tuviesen preocupación y estuviesen en alerta y preparados para recibir a los israelitas, pero es que fíjate lo que dice ahí, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, no algunos, no todos, ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, se cumplió lo que Dios dijo. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios iba delante de ellos. Dios ya estaba obrando en los pueblos de Canaán. Y bueno, ya que estamos ahí, mira, terminamos de leer lo que Rahab creía, ¿no? Acerca de Dios. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Otra vez dice ahí, ¿no?
Dice, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, el pueblo estaba desfallecido, pero ¿por qué? Porque Dios iba adelante. Ellos estaban oyendo acerca del Dios de los israelitas, y el Dios de los israelitas era quien les daba la victoria. Me vuelvo allí a Éxodo. Entonces, bueno, Dios promete, yo os voy a ir abriendo camino. En nuestras vidas, repito lo que dije antes, ocurre exactamente así. Dios va abriendo tu camino. Él lo tiene todo preparado en nosotros. Cuando hemos creído en Cristo, ahora la palabra de Dios nos enseña que nuestras vidas están escondidas en Él. Le pertenecemos. Él tiene un propósito para tu vida y Él va obrando y va cumpliendo sus propósitos en cada uno de nosotros. Así que estate tranquilo, estate confiado. Yo consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y eso se cumplió. Y después dice, enviaré delante de ti la avispa. Bueno, si alguno no sabía de dónde salía esa canción de Juan Luis Guerra, las avispas, pues aquí tienes un texto. El Señor envió avispas delante de Israel para echar fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. ¿Y eso se cumplió también? ¿Lo has leído tú por ahí en algún sitio? Bueno, lo del temor hemos visto que se cumplió, y lo de las avispas se cumplió. Bueno, vamos a verlo. Josué, capítulo 24, versículo 12. Y envié, aquí ya lo dice en pasado. En Éxodo lo está diciendo como una promesa en futuro. Aquí Josué está recordando que Dios ya hizo esto. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Alguno dirá, pero allí dice avispas y aquí dice tábanos. Sí, no, pero es la misma palabra hebrea. Se escribe sirá, o sea, sería algo así como tsira, la palabra. Y a veces se traduce por avispa o a veces se traduce por tábano, porque en realidad se está refiriendo a un insecto de picadura dolorosa. Y por eso depende en qué versión o en qué lugar el traductor tradujo de una forma o de otra. Pero aquí si allí pusieron avispas, aquí también podían haberla puesto porque es la misma palabra, pero se refiere a lo mismo. Así que esto también se cumplió. Resulta que vino una especie de plaga de avispas, de insectos que picaban, y fue tan grande y tan molesta y tan dura que los que vivían en esa región, los dos reyes de los amorreos, se tuvieron que marchar. O sea, fíjate cómo es Dios. Dios le prometió al pueblo, yo os voy a entregar la tierra. Y si me servís, si me obedecéis, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y hasta aquí el pueblo es obediente y está sirviendo a Dios. Así que Dios cumple su parte. Todo pacto que se hace con Dios, como ya sabes, tiene dos partes. Está lo que Dios ha prometido que va a hacer y está lo que Dios pide que hagamos nosotros. Si tú cumples tu parte, Dios cumple la suya. Él nunca falla, Él es fiel. Él nunca dejará de cumplir nada que haya dicho. Él siempre va a hacer todo aquello que se propuso hacer en nuestra vida, pero muchas veces depende de nosotros. El recibir la bendición depende de la actitud que tomas, depende de tu obediencia, de que estés dispuesto a recibir la bendición que Dios quiere darte. Es muy curioso y muy interesante que hubo alguna zona de Canaán en la que ellos no tuvieron que luchar. Dice, no con tu espada ni con tu arco. Resulta que Dios envió unos insectos voladores que picaban, avispas o tábanos, y fue tan dura la situación que se tuvieron que marchar. Y la tierra quedó después limpia para que Israel pudiesen ocuparla. ¿Cómo es de sorprendente nuestro Dios? Que puede hacer lo que Él quiera, todo
todo el mundo, toda la creación, todo lo que Él quiera está a su entera disposición. Voy a seguir leyendo en Éxodo 23, vamos a leer ahora el versículo 29 y 30. No los echaré de delante de ti en un año, para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Bueno, ¿te das cuenta cómo Dios tiene un plan y Él lo va desarrollando y lo va cumpliendo? El lunes, en el estudio de Apocalipsis, estábamos viendo esas cosas que han de suceder pronto. Y decíamos, Dios tiene el control en el calendario de los tiempos, Él decide y Él hace todo lo que se tiene que hacer, las cosas ocurren tal como Él quiere que se hagan, o sea, sus planes se cumplen sí o sí. Él tiene una agenda y la cumple. La cumplió con Israel, la ha cumplido a través de los siglos, la está cumpliendo con la Iglesia, la está cumpliendo hoy en día con nosotros y con los eventos mundiales presentes y futuros. Entonces eso nos transmite la tranquilidad de descansar en Dios. Estamos tranquilos en Dios. Pero fíjate hasta qué punto Dios planifica todo con pequeños detalles. O sea, Él puede actuar y con poder echar a todos los enemigos de delante de Israel para que ellos tomen posesión de la tierra. Dios le dijo a Josué, yo os entrego toda la tierra que pise vuestro pie. Pero ahora fíjate lo que les dice. No los voy a echar en un año. O sea, esto va a requerir un tiempo. O sea, ¿por qué? Por un lado, dice, para que la tierra no se quede desierta, sino pues la tierra que ahora está, vamos a decir, cuidada, se va a ver invadida por la vegetación y por las fieras del campo. Si tú vas por ahí en algún lugar que antaño hubo un pueblo, hubo unas casas, hubo algo y quedaron abandonadas durante años, te darás cuenta cómo la vegetación se apoderó de ese lugar y cómo todo se volvió así como salvaje, las casas se fueron rompiendo, destruyendo, así que Dios tuvo previsión. Yo voy a echar a vuestros enemigos, pero no así rápido, sino, ¿qué dice ahí? Poco a poco. Pero el motivo principal es este, para que te vayas multiplicando y vayas tomando posesión de la tierra. O sea, la tierra es grande y ellos no son tantos como para ocupar ese vasto territorio. Entonces Dios ha planificado. La conquista va a ser larga. Y les dice, desde los límites, los dice ahí en el versículo 31, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. O sea, Dios tiene sus estrategias y esta tierra que ahí se describe es un territorio muy grande. Así que conforme os multipliquéis y crezcáis, ahí vais a tener para poder ocupar esa tierra. Muchas veces Dios en nuestras vidas también actúa de esa manera, como dice ahí, poco a poco. A veces nosotros tenemos prisa por alcanzar algo, por conseguir cosas, porque el plan de Dios ya se cumpla, pero Dios que conoce los tiempos y Él sabe todas las cosas, muchas veces es necesario que lo que tiene que ocurrir no ocurra de golpe, sino que ocurra poco a poco, aún en nuestra propia vida. Porque yo me miro a mí mismo y yo sé que Dios está obrando en mi vida. Llevo más de 40 años de creyente y sobre todo en la juventud me hubiese gustado que Dios hiciese cosas así más rápidas en mi vida. Yo siempre supe, Dios está tratando conmigo, Dios me está moldeando, me está cambiando, está forjando mi carácter, está llevándome a sus propósitos, pero a veces dices, pero qué lento que voy, ¿no? Qué lento que vamos. Y nos gustaría que Dios actuase más rápido, pero precisamente por amor a nosotros mismos, Dios nos va esperando, porque por Dios Él puede hacer lo que quiera y puede actuar a la velocidad que quiere, pero yo no puedo ir a su ritmo. Yo necesito mi ritmo, necesito que mi mente se vaya acostumbrando, adaptando, cambiando. Necesito en ir sintiendo y
y asimilando, sería la palabra, asimilando lo que Dios va haciendo en mi vida. O sea, el ir poco a poco es por nosotros, no es por Dios, es por nosotros, porque necesitamos ir adaptándonos siempre a las circunstancias. Necesitamos ir siempre a ese ritmo que cada uno tenemos, y Dios nunca va a forzar nada. Él tiene tiempo y Él cuenta con nosotros y es muy paciente. Dios tiene mucha paciencia, sin duda. A ver, tenemos por aquí una pregunta en el chat en directo de Benito. Dice, ¿los filisteos o cananeos antiguos tienen algo que ver con los palestinos de hoy en día? Bueno, de los pueblos de cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, prácticamente no permanecieron esos pueblos hasta el día de hoy. No quedan de esos pueblos. El otro día, bueno, hace ya unas semanas, en la serie de Historia de la Iglesia, estábamos hablando de las cruzadas, de que los cristianos pues quisieron ir a Jerusalén y recuperar las tierras santas. Y entonces, en ese momento, si os acordáis, pues estamos hablando de los años en 1200, por ahí en adelante. En esos momentos ni siquiera Israel estaba ya ahí ocupando esa tierra. Siempre hubo por ahí israelitas, pero fueron otros muchos pueblos los que vinieron ahí. El imperio otomano fue el que estuvo ocupando la tierra durante algunos siglos. Y bueno, se fueron ahí sucediendo. Los árabes también ocuparon esas tierras. Entonces los filisteos y cananeos no son árabes, no son, los palestinos son árabes. Los palestinos no eran originarios de Palestina. O sea, el nombre Palestina y palestino se les atribuye a los que viven ahí. Pero muchos de los palestinos que están ahí viviendo ahora vinieron de otras naciones. ¿Recordáis a Yasser Arafat? Que fue, durante muchos años, fue el líder palestino. Fue el que estaba allí como líder palestino y se enfrentó mucho a Israel, porque fue el tiempo cuando Israel fue reconocido como nación. Unos años después surgió este personaje, Yasser Arafat. Pero, por ejemplo, Yasser Arafat era egipcio, no había nacido en Palestina, pero emigró allí y vivía allí. Entonces, el pueblo palestino, aunque se llama así palestino, no vienen de los tiempos bíblicos de vivir ya en ese lugar, sino que han sido pueblos que, o sea, del mundo árabe, que se fueron instalando allí en este lugar. Ahora, por otra parte, hay profecías que hablan de pueblos en el futuro, y esas profecías se podrían relacionar con lo que está pasando hoy en día en Israel. Por ejemplo, si tú lees al profeta Amós, estos días, pues claro, todo lo que está pasando en Israel nos hace mirar a ver cómo están las profecías, si se está cumpliendo algo. Si tú miras la profecía del profeta Amós, mira lo que dice, y te voy a leer el versículo 2 al 8. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abem y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y bueno, y continúa ahí. Si tú te lees todo Amós y otros profetas, ¿no?
Y bueno, muchos al ver estos días que en la franja de Gaza no paran de caer misiles, las represalias de Israel, se han propuesto que no quede ni un solo miembro de Hamás con vida o libre. Y entonces pues te acuerdas de estas profecías, ¿no? Y dice ahí, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y bueno, ahora Gaza está siendo destruida prácticamente en su totalidad, ¿no? Y entonces pues nos preguntamos, ¿es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Amós? Y bueno, y ahora no es el tema, estoy respondiendo un poco ahí a la pregunta de Benito, así que no me voy a meter mucho ahí en el tema de las profecías. Ese tema si acaso lo podemos ver en nuestro estudio de Apocalipsis, que tiene que ver más con las profecías y todo eso. Pero bueno, ahí está, ¿no? Filisteos y cananeos hoy en día como pueblos no existen. De hecho, no es muy normal que pueblos tan antiguos como Israel continúen teniendo hoy una identidad y existan. Porque Israel nunca fue una gran nación y es más, podría haber desaparecido de la faz de la tierra. Porque tú sabes todas las veces que han sido perseguidos y han sido muchas veces masacrados. Fueron deportados y estaban extendidos por todas partes del mundo. Y desde ahí, desde muchos lugares del mundo, muchos israelitas volvieron después de la Segunda Guerra Mundial reclamando su tierra, queriendo conquistar otra vez su tierra. Entonces, eh, fue un momento histórico clave, porque Israel siempre trató de recuperar su tierra. Belén dice, cuando los romanos llegaron a esta zona palestina estaba el pueblo de Israel habitando, no había ningún antepasado de los que habitan hoy allí. Sí, no, es lo que estoy diciendo. Eh, Después de Roma, después del imperio, es cuando otros pueblos invasores están ocupando esos territorios y como os he dicho antes, Israel nunca dejó de tener presencia ahí, pero perdieron su identidad como nación. No tenían, no era un pueblo, un reino, no era un pueblo, pero siempre hubo ahí. Convivieron con otros pueblos que fueron viniendo. Pero de los pueblos de la antigüedad no se encuentran hoy en día pueblos aparte de Israel. Israel ha sobrevivido a pesar de todo a través de los tiempos. Y es algo pues que no es muy normal, muy natural, porque los pueblos y las naciones antiguas fueron sucumbiendo y fueron desapareciendo. El momento de la Segunda Guerra Mundial fue un momento clave, favoreció, o sea, la tragedia favoreció a Israel. El hecho de que el mundo, mira, cuando la guerra termina y las naciones, los aliados, Rusia, ya invaden Alemania y ya vienen y descubren todo lo que hay ahí dentro. Cuando los aliados iban entrando en territorios no solo de Alemania, de otros países donde había campos de concentración de la Alemania de los países que Alemania ocupó, entonces quedaron horrorizados a ver los campos de exterminio, los campos de concentración donde los judíos fueron aniquilados y masacrados. Entonces el mundo quedó tan horrorizado que sintieron pues esa empatía hacia Israel y esto favoreció a Israel. O sea, fíjate cómo la tragedia les favoreció. Porque entonces en ese momento, al pedir Israel queremos nuestra tierra, la tierra que fue nuestra, de nuestros antepasados, las Naciones Unidas sintieron como que estaban en deuda con el pueblo judío. Y entonces eso fue lo que favoreció el que en el año 1947 las Naciones Unidas aceptaron que Israel volviese a tener su identidad como nación. Y un año, poco menos de un año después, en el 1948, se constituyó el Estado de Israel. Las naciones árabes estaban en contra, no querían. Por eso inmediatamente el mismo día que se anunció que Israel era un Estado, un gobierno, hubo varias naciones árabes que atacaron a Israel y hubo la primera guerra. Entonces a partir de ahí Israel siempre estuvo en guerra. Si no guerras así de naciones, guerras con estos grupos terroristas que siempre han estado ahí amenazándoles por un lado y por otro, como Hamas o Hezbollah, que ahora mismo pues también la tensión con Líbano, que es donde opera Hezbollah,
pues está muy muy tensa, todo está, es una gran tensión, y hay ataques y bueno, y la guerra pues sigue, y no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Pero filisteos, cananeos, en cualquiera de sus formas, hoy en día no existe. Bien, estamos ahí en Éxodo 23. De hecho, cuando dice ahí, hemos leído en el versículo 31, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde, esto es el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates. Bueno, el territorio que aquí se describe es vasto, grandísimo, y nunca Israel ocupó todo ese territorio, nunca. Mira, el momento en el que Israel ocupó más territorio fue durante el reinado de David. Cuando el reino alcanzó su máximo esplendor con David y después continuó su hijo Salomón, fue el momento en el que Israel se extendió más, pero nunca llegaron a poseer toda esta tierra que Dios dijo que Él les entregaba. Él dijo, o sea, yo echo a vuestros enemigos de delante de vosotros y yo voy a fijar los límites. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios le dijo, os voy a dar toda esta tierra y después no se cumplió esa promesa? No. Quiere decir que Dios dijo, yo os pongo estos límites. O sea, podéis expandiros, porque la expansión será poco a poco. Podéis expandiros hasta estos límites. Y los límites que dice ahí son muy grandes. Nunca Israel alcanzó todo ese vasto territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que mira, Dios nos ofrece cosas que Él quiere darnos, pero nosotros debemos estar dispuestos a apropiarnos de lo que Él nos da. Dios le dijo a su pueblo, yo pongo delante de vosotros todo esto. Como os he dicho allí al principio del libro de Josué, Dios prometió, yo te doy toda la tierra que pise vuestro pie. Ellos tienen que ir poco a poco, pero allí donde ellos vayan y pisen, Dios les da la tierra. Si ellos se van extendiendo, Dios les da la tierra. Si ellos se hubiesen extendido todo esto que dice ahí, desde el río Éufrates, desde el mar Rojo al mar Mediterráneo, y desde el río Éufrates, dice ahí, hasta desde el desierto al río Éufrates, bueno, Israel tendría un territorio muchísimo más grande de lo que tiene ahora. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues que Israel no fueron obedientes a Dios. Israel no continuaron en obediencia y en la voluntad de Dios, y por lo tanto no recibieron aquello que Dios les había concedido. Es como cuando nosotros hablamos de la salvación y decimos, la salvación es por gracia, o sea, es un regalo. Dios se la ofrece a todo el mundo. Dice la palabra que el que quiera venga a mí y tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, es para todos, todos los que quieran. No hay distinción de razas, de personas. Cualquiera puede obtener la salvación en Cristo. Pero la pregunta es, ¿todos obtienen la salvación? No. Muchísimas personas, millones de personas rechazan el regalo de Dios. Dios tiene ahí el regalo delante de ti. Y tú decides si lo tomas o lo rechazas. Dios le dijo a su pueblo, mira, toda esta tierra yo os la doy. Tenéis que ir y pisar para poseerla. ¿Qué pasó? Que el pueblo no estuvo dispuesto. De hecho, una de las condiciones que Dios le puso, tenéis que echar a todos los enemigos de la tierra, no lo cumplieron. Lo leímos hace poco en Jueces. Ellos creyeron que era mejor dejar al pueblo vencido. Ellos han dicho, hemos vencido, los que quedan ahí déjalos y les cobraremos tributos, les vamos a cobrar impuestos. Siempre hubo ahí un interés económico, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que las cosas después fueron mal. Los enemigos volvieron a hacerse fuertes, se reorganizaron, lucharon contra Israel y los vencieron muchas veces. ¿Y todo por qué? Porque no obedecieron la voz de Dios. Se creyeron más listos que Dios. Y todo esto, no te olvides, mi hermano, que está aquí para testimonio a nosotros, porque a nosotros nos pasa lo mismo en el sentido espiritual.
Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, voy a hacer una pregunta para que la pienses. ¿Crees, si te miras a ti mismo, miras tu vida, crees que tú estás experimentando toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Estás disfrutando y experimentando toda la bendición que Dios quiere para ti? No sé qué piensas. Yo miro mi vida y pienso y digo, uy, yo diría que no. Porque lo que Dios me ofrece entiendo que es algo grandísimo y yo disfruto muchas cosas y disfruto algunas cosas muy buenas. Pero toda bendición espiritual como que me da la impresión de que todavía tengo que seguir alcanzando de esa bendición. De hecho, el propio apóstol Pablo, que es quien escribe esto, él dice, y no pretendo haberlo alcanzado ya, sino dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, el supremo llamamiento. O sea que Dios nos ofrece toda bendición espiritual, y toda quiere decir toda, toda. Pero claro, según la vida de cada uno, según el momento en el que estamos, según nuestra actitud en cuanto al servicio, a seguir la voz de Dios y obedecerle en su voluntad, etcétera, pues estamos recibiendo una parte de esa bendición más grande o más pequeña. Pero Él nos la ha dado toda. O sea, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero siempre la pregunta es, ¿en cuánta abundancia estamos experimentando esa vida? Bueno, somos conscientes de que no estamos ya arriba de todo, sino que cada uno en su lugar estamos disfrutando cosas que Dios nos dio, pero estamos ahí. Fíjate que lo dice en tiempo pasado, nos bendijo. O sea, esa bendición es nuestra, es tuya, es mía, Él nos la ha regalado. Quiere decir que los recursos de Dios siempre están ahí para nosotros. No estamos en una situación en la que podríamos estar gimiendo, llorando, preocupándonos sobre nuestra vida espiritual, mi salvación. No, Él nos ha bendecido. Por lo tanto, nosotros podemos apropiarnos de eso que Él nos ha dado. Depende de nosotros. Él ya nos ha bendecido. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y cuando dice nos bendijo, según todo este contexto, ahí están incluidos todos, judíos y gentiles, o sea, todos aquellos que pertenecen a la iglesia. Y hago notar esto porque en el Antiguo Testamento parece que las promesas van para los judíos, pero no. O sea, hubo muchos personajes en la antigüedad que no eran judíos, pero creyeron y entraron a formar parte de la promesa. Y también disfrutaron de esas bendiciones que Dios había prometido. Así que todo tipo de bendiciones, toda bendición espiritual, dice, todo tipo de bendiciones. Son bendiciones de tipo espiritual, pero a veces esas bendiciones incluso repercuten en lo material. Son mejores que lo material. Pero cuando tú estás bendecido espiritualmente, a veces eso también repercute en los aspectos materiales o físicos. Y dice ahí, para marcar esa diferencia de a qué se refiere el Señor con las bendiciones, porque hoy en día cuando uno habla de bendición, muchas veces se refiere sobre todo a eso, a lo material. ¿O no? Me equivoco. Cuando de pronto ahí te viene un dinero que no te esperabas y cómo dices, oh Señor, qué bendición que me diste. O puedes comprar la casa de tus sueños y dices, qué bendición, mira lo que Dios me ha dado. O te compraste un coche nuevo y dices, qué bendición, me he podido comprar este coche. Sí, pero aquí el apóstol Pablo matiza para que no quede margen de dudas a qué bendiciones se refiere. Pues dice que estas bendiciones son nuestras en los lugares celestiales en Cristo.
más sublimes y más seguras que las bendiciones terrenales. Así que, ¿qué crees? ¿Le podemos dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da? Al hablar de las cosas que tenemos en este mundo, también podemos decir bendiciones. Pero esos son bendiciones temporales. Y Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Nos da salud, nos da abundancia en comer, en vestir, en cobijarnos. Él nos bendice mucho. Pero no te olvides, son bendiciones temporales. Ahora, las bendiciones espirituales son eternas. Son los tesoros en los cielos de los que Jesús hablaba. Entonces, bueno, por ejemplo, para que entendamos, un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo que tú te hayas podido comprar. O no, o me equivoco. ¿Qué crees? ¿Valoras más cambiarte el teléfono y comprarte un último modelo? ¿O que en tu corazón, que tu corazón esté lleno de paz? Paz con Dios y del amor de Dios. ¿Qué crees que es más importante? Y bueno, yo sé que habrá cristianos que escuchen esto y digan, sí, no, amén, gloria a Dios, la paz y el amor es mejor que el teléfono nuevo. Pero después, en la práctica, lo hacen al revés. O sea, eran solo palabras. En la práctica uno dice, sí, no, gloria a Dios, las cosas de Dios mejores, pero el afán y el empeño que ponen por conseguir las cosas terrenales son la evidencia que demuestran dónde está el corazón de cada uno. Tener a Dios por nuestra porción, eso es una bendición de incalculable valor. Y es, bueno, infinitamente, muchísimo mejor que poseer miles de metros cuadrados de tierras en este mundo. No importa lo que aquí puedas conseguir, lo que viene de Dios siempre será muchísimo, muchísimo mejor. Toda bendición es para nosotros, pero ¿estás recibiendo toda bendición? Cuando Jesús decía, haceos tesoros en los cielos, precisamente te estaba mostrando eso. No es que al creer en Cristo ya tienes los tesoros en los cielos. No, es algo que tienes que ir ganándote. Haceos, es un mandamiento. Hazte tesoros en los cielos. Por eso lo estamos comparando con lo que Dios hizo con su pueblo. Mira, yo os doy toda esta tierra, es para vosotros, solo tenéis que venir y poseerla, haciendo mi voluntad, obedeciéndome a mí, haciendo lo que yo os diga, tomando el camino que yo os muestre. Para poder apropiarnos de toda bendición espiritual en Cristo, por lo menos te menciono esas tres cosas: obediencia, fe y la iniciativa, la acción. O sea, tienes que creerlo, tienes que tener fe, tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios, o sea, vas a conquistar esas cosas a la manera de Dios, no a tu manera propia. Y tercero, tienes que ponerte manos a la obra, tienes que ponerte a trabajar, servicio. Recuerda que esto es una condición que les pones: si me servís. Tienes que arremangarte ahí y ponerte a trabajar duro en obediencia a Dios. ¿Y qué dice ahí? Los echarás de delante de ti. Versículo 32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Y tú qué crees? ¿Obedeció el pueblo y hicieron esto? No harás alianza con ellos ni con sus dioses. No los dejes que vivan ahí, porque terminarías sirviendo a sus dioses, te serían de tropiezo. Bueno, nosotros sabemos lo que ocurrió. Moisés todavía no lo sabía, él estaba recibiendo esta palabra y él se la va a transmitir al pueblo. Pero nosotros podemos mirar atrás en la historia y ver lo que ocurrió a partir de ahí, y el pueblo no obedeció. A veces fue por descuidarse. Bueno, tienes un texto muy claro en Josué capítulo 9, cuando Israel hizo alianza con los gabaonitas, que era uno de los pueblos de Canaán. Y Dios dijo, no harás alianza con ellos.
Israel va y hace alianza con los gabaonitas. Y si conocéis la historia diréis, sí, claro, pero los gabaonitas engañaron a Israel. Sí, pero Dios les reprochó a Israel que se hubiesen dejado engañar. Eso lo tienes ahí en Josué capítulo 9. Mira en el versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y con Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomando sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino viejos, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y viendo a Josué en el campamento en Gilgal, le dijeron a él y los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Montaron toda una escenografía ahí tremenda, vinieron actuando para engañarles, porque ellos sabían que ellos, los israelitas, venían con la intención de no hacer alianzas con nadie que viviese en Canaán. Así que ellos, si queremos que hagan alianza con nosotros, tenemos que engañarles. Y dice, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, no podemos. Pero ellos respondieron: no, venimos de lejos, nosotros somos tus siervos. Mis siervos, dice Josué, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Tus siervos han venido de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él ha hecho en Egipto, y todo lo que ha hecho a los reyes de los y todo lo que ha hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, muy lejana, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Mira, en nuestra mano tomamos el pan caliente, mira ahora cómo está. Nosotros salimos con los cueros del vino, eran nuevos, mira cómo están ahora rotos, ya viejos, y nuestros calzados y nuestros vestidos, mira. Y entonces los de Israel miraron, sí, es verdad, pero fíjate la tentación siempre, la codicia, y tomaron de las provisiones de ellos. Bueno, si nos están ofreciendo regalos y no son de Canaán, Dios dijo que no hagamos alianza con los cananeos, no dijo nada de otras tierras lejanas, así que, bueno, pues está bien. Pero ¿qué dice ahí al final del versículo 14? Y no consultaron a Jehová. Y más adelante, cuando Dios le reprocha a Josué: ¿por qué habéis hecho alianza con los gabaonitas y yo os dije que no lo hicieseis? Y Josué: sí, pero es que nos engañaron. No, pero Dios le dice: sí, pero es que no me consultasteis a mí. Claro, a Dios no le pueden engañar, Dios sabe que estos no vienen de tierra lejana. Dios sabía el plan de ellos y lo que estaban haciendo. Así que solo consistía en decir: Señor, mira, este pueblo quiere hacer alianza con nosotros. Señor, ¿tú quieres que hagamos alianza con ellos? Y Dios les habría respondido. Así que por unos motivos o con otros, el pueblo no cumplió lo que dice ahí Éxodo 23:32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses, los echarás a todos. No obedecieron. Al contrario, por no consultar, por intereses económicos, por el descuido, por lo que sea, no obedecieron lo que Dios les pidió. Por eso nunca llegaron a conquistar toda esa tierra. Por eso muchas veces ni siquiera estaban como nación en su tierra. Sus enemigos se la quitaron. Por eso hasta el día de hoy Israel sigue en guerra contra sus enemigos, porque le dieron la espalda a Dios. Se pusieron a caminar en sus propios caminos, y todo eso culminó con la atrocidad más grande de todas, y es que cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, el Mesías esperado, resulta que no solo que lo rechazaron y no lo recibieron, no, es que además lo mataron y lo odiaron. Bueno, mis queridos hermanos, veo que se nos ha hecho la hora. Estamos ya en las 10 de la noche, así que nos despedimos por hoy. Nos citamos para mañana, jueves, estará a las 9 de la noche, estaremos ahí si Dios nos lo permite,
para seguir estudiando la palabra de Dios. Seguramente mañana volvamos a personajes de la Biblia y comencemos un nuevo personaje, ya que el último día terminamos con Jonatán. Queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Él esté con vosotros, que tengáis un fin de este miércoles 25 muy bendecido. Los que estáis ya por aquí por Europa, en España, en otros países, pues ya es hora de empezar a pensar en irse a descansar. Así que un abrazo muy fuerte y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana.